con nuestra serie que no me acuerdo exactamente cómo le pusimos, los cantos del siervo sufriente o los cantos del siervo del Señor. Los cantos del siervo sufriente, una serie de los 4 cantos del siervo sufriente que están en el libro de Isaías. Hoy vamos a ver el segundo, que está en el capítulo 49 de Isaías, y yo lo voy a tomar desde el 1 hasta el 13, aunque algunos lo toman un poquito más corto, yo sí lo voy a tomar desde el 1 hasta el 13. Y no lo voy a leer todo, sino que lo voy leyendo por secciones. Así que si me acompañan, vamos orando y pidiéndole al Señor que nos dé esa iluminación. Señor, te damos gracias el día de hoy en que estamos recordando la encarnación de nuestro Salvador, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu amor por nosotros, tus criaturas, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a dar su vida por nosotros, a humillarse, Señor, y hacerse como una de sus criaturas y morir como un maldito en un madero. Padre, gracias que por tu fidelidad tú rescataste a Cristo de la muerte por medio de la resurrección, Señor, y lo exaltaste hasta lo sumo, porque tú eres fiel, Señor. Y lo prometido a Jesús lo cumpliste y lo prometido a nosotros lo cumplirás. El día de hoy queremos que tú nos recuerdes, Señor, tu fidelidad, tu poder. Que nos recuerdes la misión de tu siervo, de tu Hijo, Señor, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Y nos recuerdes, Señor, también cómo tú nos amas. Padre, abre nuestros corazones para escuchar tu palabra y recibir tu palabra, entender tu palabra, y que tu palabra, Señor, cambie nuestras vidas, en especial por aquellas personas que nos están visitando el día de hoy. Te pido también que la exposición de tu palabra ilumine sus vidas para salvación, Señor, y que todos seamos alentados, edificados en nuestra fe, y que nuestra fe sea fortalecida y establecida aún más firmemente en tus promesas, en tu fidelidad y en la efectividad de la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a poder cumplir esto y hacer esto tan glorioso, tan hermoso, Señor, que es la predicación de tu palabra. Ayúdame por medio de tu Espíritu para servir a todos los que me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada vimos el primer canto del siervo del Señor en Isaías 42, del versículo 1 al versículo 9. Y lo que son estos cantos, se les llaman los cantos del siervo porque hace referencia el Señor, habla proféticamente el Señor y anuncia proféticamente que va a venir un siervo, que Él está enviando a un siervo, que Él está llamando a un siervo suyo que venga a llevarle una obra de salvación. Hay diálogo, hay veces que habla el siervo, hay veces que habla Dios Padre. Y lo que está haciendo el Señor es mostrarnos cómo 700 años antes que naciera Jesús, Él estaba anunciando lo que iba a hacer. Y cómo iba a venir a salvar a su pueblo. Okay, que en ese entendimiento hace 2700 años era el pueblo de Israel. Pero en anunciar la salvación para Israel, a la misma vez anuncia la salvación para todas las naciones, como vimos la semana pasada. Anuncia a Jesucristo, su siervo, como el pacto, el nuevo pacto que viene profetizado en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. Estas canciones, estos cantos poéticos, son poemas llenos de ilustraciones, llenos de imágenes, ¿okay? Que nos están revelando así un poco de manera encubierta, como que para Isaías o para los israelitas que lo escucharon hace 2700 años, ellos no podían entender lo que nosotros ahora podemos entender, que estamos viviendo post
Cristo. O sea, ya después de que esto se estaba cumpliendo. Ahora, mucho de lo que también aquí se dice aún no se cumple. Pero las profecías son tan importantes porque nos revelan cómo opera Dios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada que Abelardo leyó el capítulo 42, el versículo 9, decía el Señor, y lo que ya se cumplió, pero decía, yo dice, anuncio cosas nuevas, antes de que sucedan se las anuncio. ¿Por qué el Señor estaba anunciando cosas nuevas? Porque luego quería cumplirlas y luego quería que cuando se cumplieran entendieran que era algo que Dios estaba haciendo y que solamente Dios podía hacer. Y esto es algo bien importante en esta sección que nosotros vamos a ver el día de hoy. Cuando el Señor profetiza algo, anuncia algo, luego lo cumple, eso lo que hace es demostrar su fidelidad, su soberanía, su poder, porque todos los que estamos llamados a vivir por fe, necesitamos estar seguros de que el que está prometiendo va a cumplir lo que está prometiendo. Nosotros como creyentes, hermanos, vivimos por fe. Estamos esperando la obra del Señor por medio de la fe. Entonces imagínense lo que significa para nosotros que hace 2700 años el Señor estaba anunciando lo que ahora nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué eso es importante? Porque todavía hay cosas que nosotros estamos esperando, que el Salvador aquí anunciado nos prometió. Entonces, si Él ya cumplió lo que anunció hace 2700 años, podemos nosotros estar seguros que ese mismo Dios que viene y ahora anuncia después lo que va a ser nuestra vida futura, nosotros podemos estar seguros que Él va a ser fiel y capaz de cumplir eso también. El día de hoy, por eso quiero que veamos este mensaje que le he titulado El siervo es esperanza de las naciones. El siervo del Señor es la esperanza de las naciones. Porque el Señor es fiel, porque el Señor ha sido fiel en cumplir lo que está anunciando. Nosotros podemos tener esperanza de las promesas de su siervo. Porque el Señor ha sido fiel en cumplir sus promesas para con su siervo. Nosotros podemos tener esperanza en las promesas que su siervo nos ha hecho a nosotros. Estos hermanos, los cogimos este tiempo porque queríamos traer algo de Isaías y aprovechamos que estamos en el tiempo de la encarnación, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Estos cantos hablan de eso precisamente. Así que vamos a leer a partir del versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 4. La primera estrofa, son 3 estrofas que voy a leer del 1 al 13. La primera estrofa dice así: escúchenme, islas, y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su aljaba me ha escondido. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado
En vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Esta primera estrofa podemos ver nosotros el llamado glorioso del siervo del Señor. El llamado glorioso del siervo del Señor. Y se fijan, empieza hablando el Señor, el siervo. Dice, el Señor me llamó. Entonces, cuando él está hablando del Señor, está hablando de Yahvé Dios. Está hablando de su Padre, está hablando del Dios nuestro Padre, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Dice, me llamó. Y dice, me llamó desde las entrañas de mi madre. Cristo le está hablando a todas las naciones. Cristo está queriendo que el mundo entero sepa que Él fue llamado por Dios para cumplir una misión de salvación para todo el mundo. El corazón de Dios Padre es por el mundo. Por eso ese pasaje tan famoso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Aquí está hablando de la salvación de Israel, pero el siervo quiere que sepa, a mí me llamó el Señor y yo le estoy llamando a todo el mundo para que sepa qué fue lo que a mí se me fue encargado. Él quiere que el mundo sepa que fue llamado por su Padre para cumplir una misión de salvación mundial, global, eterna. El corazón de Cristo es el corazón del Padre y es el corazón por el mundo entero. Ahora, noten ustedes esto, lo llamó desde el seno materno. El Hijo de Dios está consciente que fue llamado para que se encarnara. El llamado de Jesús empieza con la encarnación. En otras palabras, si el Padre le dijo a su Hijo, vas a tener que ir a llevar a cabo esta misión de salvación, el primer paso es que te vas a hacer como ellos. Y no debemos de pasar esta afirmación tan rápidamente, porque esto es algo tan extraordinario, tan increíble, que nosotros tenemos ya la costumbre y la Navidad nos ha echado a perder un poco la conciencia de esto, que no consideramos lo asombroso que es esta afirmación. Estamos hablando que el Hijo amado en quien Dios se complace fue llamado estando en el vientre de una mujer de carne y hueso. Una mujer que fue creada por Él mismo y Él se hace como una de esas criaturas. Esta misión que el siervo recibe, la misión que Cristo recibe, requería su total humillación, que la vemos en la encarnación. De ser el creador eterno coronado de gloria, se hizo criatura indefensa, frágil, débil, para morir en injusticia en un madero, y en lugar de estar coronado de gloria, estaba coronado con espinas. De glorioso soberano, completamente santo, siendo adorado por millares y millares de ángeles. La palabra bíblica es miriadas, que no sé cuántos son las miriadas y miriadas de ángeles. Vino en forma de siervo a un mundo de maldad, no para ser adorado, sino para ser despreciado, repudiado y avergonzado como un maldito. Por eso el hecho que él aquí se refiere, que fue llamado desde el vientre de su madre, que era una joven mujer humilde, sencilla, de un pueblo insignificante en Israel, estaba significando que de la gloria donde él estaba, iba a pasar a la pobreza de un pesebre.
Y no debemos nosotros pasar eso demasiado rápido. Ya se hace tan común que el niño Jesús que nació en un pesebre que ya no consideramos lo que esto significó para el Hijo de Dios. Y el hecho de que la misión empieza ahí. O sea, no fue nomás ve y tú da la vida por los humanos que hicimos, ¿verdad? Pecadores. No, tú vas a nacer. Y ahora que nosotros tenemos estas 3 bebés, ¿verdad? Frágiles, así chiquititas, ¿ok? No queremos que ni les dé el aire. Estás hablando que el Dios que creó todo el universo se hizo así. Por nosotros. Así empezó su misión. Y yo me imagino para la mente de Dios que todo lo entiende y lo comprende, ¿verdad? Pero si tú te pones a analizarlo, esto no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios encarnarse y venir en forma de hombre? La segunda cosa que vemos en esta estrofa es que Él ha venido para llevar a cabo su obra, y se refiere, aquí es donde entran las imágenes. Aquí fíjense cómo dice, hizo su boca como una espada afilada, y en la sombra de la mano de Dios venía escondida. Dice, me ha hecho también como flecha escogida, 2 armas de guerra, una espada y una flecha, y esa flecha escogida estaba escondida en su aljaba. ¿Y saben cuáles son las aljabas? No sé si, bueno, ustedes no jugaban yo de chico jugaba a los indios y a los vaqueros, ¿verdad? Las aljabas es donde tú metes las flechas. Es la bolsa esa donde vienen las flechas, ¿verdad? Ahí estaba la flecha, estaba ahí guardada. Y esto es una imagen muy importante porque está hablando de que su boca es hecha una espada. Y que su obra es una obra como de una flecha, ¿verdad? Está hablando de que es algo que es útil para cortar y para penetrar en un blanco. Son armas de guerra, y esto tiene 2 facetas. La primera de ellas está hablando de la efectividad de la palabra de Dios para cumplir su propósito. Cristo, a través de la Biblia, y ahorita lo cantamos, ¿verdad? Es el verbo encarnado, el logos de Dios, la palabra de Dios, salida de la boca de Dios encarnada. Por eso el evangelio de Cristo, el anuncio que viene a traer Jesús del reino de los cielos en la tierra, es el arma efectiva de Dios, es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Fíjense cómo está esta profecía en Isaías 55. Esa me encanta a mí, esta profecía en Isaías 55, versículo 10, aquí la van a poner ahorita. Piensen, usualmente escuchamos esta profecía en referencia a lo que es la Biblia, pero no pensamos, si aquí está hablando, dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Piensen ustedes en esto que voy a leer y piensen en Jesús, en la misión de Jesús como el verbo de Dios, ¿ok? Fíjense, Isaías 55, 10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra que sale de la boca de Dios es el verbo de Dios. Si este es el verbo de Dios que salió de su boca, Él va a realizar y llevar a cabo lo que Dios desea y la razón para el cual
Dios le envió. Ahí está la espada en la mano de Dios. Que Jesús decía, yo no vengo a decirles nada, sino solamente lo que yo he oído de parte de mi Padre. Y ahí está el Evangelio y ahí está la salvación. La segunda faceta de esta imagen es la faceta de Cristo como juez eterno. Cristo viene también a juzgar a las naciones por medio de su palabra. Él va a juzgar las naciones con justicia. Y les voy a decir una cosa, su palabra será la sentencia definitiva. Y cuando habla de una flecha aún escondida en la aljaba de Dios, quiere decir que hay algo que todavía no se revela. Hay una faceta de la obra de Jesús que todavía no vemos, pero ya está también anunciada. Y en otra profecía, no más que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Fíjense, pongan atención a esta profecía que viene en Apocalipsis 19 en referencia a Jesús. Y dice el apóstol Juan, dice, y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ellas a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El siervo del Señor es un arma en las manos de Dios, un arma para salvar y un arma para juzgar. En ambos casos, la misión del siervo venía a llevar a cabo algo de una relevancia eterna, ya sea para salvación o sea para juicio. Y esa promesa, si Cristo ya vino a empezar su obra, hermanos, yo les quiero asegurar que esta profecía que se dio hace 2700 años, todavía hay una profecía que todavía no termina de cumplirse, la de Cristo en el caballo blanco en su segunda venida. Ya no vendrá encarnado, ahora vendrá en gloria. Ahora, fíjense ustedes en lo que leímos ahorita. En el versículo 3 dice: me dijo tu siervo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. El Señor aquí es el Señor el que está hablando. Le está hablando a su siervo, le está diciendo: tú eres mi siervo. Y le dice Israel, ¿ok? Le dice Israel. Cristo está aquí representando a toda la nación de Israel. Por eso Jesús es descendiente, o sea, Él es judío. Porque Él viene en representación del pueblo de Dios. En ese entonces no existía la iglesia. El único pueblo de Dios que había era Israel. Entonces, ¿dónde iba a venir Jesús? Nace como Israel. Y por medio, dice Pablo en el libro de Romanos, por medio de Israel viene la salvación para todo el mundo. Entonces aquí está refiriéndose a Jesús como representante de Israel, porque más adelante viene Jesús, o parte de la misión de Jesús es restaurar a Israel. Entonces no está hablando de la nación, está hablando de Jesús como representante del pueblo de Dios. Y dice que ese su siervo viene
para mostrar la gloria de Dios, para reflejar su gloria. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, acabamos de terminar 2 de Corintios. Y 2 de Corintios viene un pasaje que es glorioso, hablando de Jesucristo en el capítulo 4:6, que dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. 700 años dice: mi siervo va a mostrar mi gloria. 700 años después, el apóstol Pablo dice: en Jesús ustedes van a ver la gloria de Dios. Cristo vino en esa humillación y debilidad al encarnarse, y en esa humillación viene y revela y refleja la gloria de Dios. En el Evangelio de Jesucristo, en Cristo vemos toda su gloria. La gloria de su santidad, la gloria de su gracia, la gloria de su amor, la gloria de su justicia, la gloria de su sabiduría, la gloria de su poder. Y al último, en el versículo 4, volvemos a escuchar al siervo hablando, pero ahora ya habla como el siervo sufriente. Aquí ya es el siervo profetizando lo que va a ser su vida. Y dice: y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Está así como dialogando el siervo, hablando, diciendo: esto es lo que dice mi Padre, y yo dije esto y Él dice esto. Ese diálogo, ¿verdad? Él está declarando algo sobre su llamado, que a primera vista pareciera que era en vano lo que Él vino a hacer. A sus discípulos definitivamente eso le parecía. Los judíos probablemente pensaron: en vano está muriendo, porque murió solo, abandonado. Si recuerden ustedes los discípulos en Emaús, cuando se los encuentra Jesús y le van platicando, dice: pues es que no sabemos qué onda, nosotros pensábamos que pudiera ser el Salvador, pero lo crucificaron. Y luego ahora andan unas mujeres diciendo que resucitó. Dice: ya no sabemos, ya más locuras que pueda haber. Jesús, ¿qué les dice? Insensatos. Pero aquí lo tremendo es que el mismo Señor dice: en vano he trabajado. Hay una vacuidad aquí, hay un conflicto en el corazón de Jesús, porque el Señor se autolimitó. Él oraba diciendo: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pero al final vemos el corazón de este siervo fiel. Él sabía que si él había sido enviado, el fruto iba a depender de su Padre. Por eso él confiaba y tenía plena certeza de que su Padre no lo iba a dejar en la tumba, no lo iba a dejar muerto. Su propósito se iba a cumplir. Y si ustedes recuerdan, una de las frases más hermosas del canto del Salmo, de Isaías 42, era esto, que el Señor decía de su siervo: Él no se va a desanimar, no va a desfallecer hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Por eso es que nosotros podemos confiar. El Señor siguió adelante, el Señor no se desanimó. La fe, hermanos, es confiar
en lo que el Padre nos ha dicho. Así como Jesús dice, en Él está mi derecho. Él se va a encargar de enderezar todo. Y en Él está mi recompensa. Yo vengo a hacer la voluntad de Él. Esa es la imagen de un siervo. Ese es el modelo de un siervo que vimos desde la semana pasada y que seguimos viendo aquí. El corazón de un siervo dice, yo vengo, oye, pero vas a pasar hambre, no tienes dónde recostar tu cabeza, vas a pasar frío, soledad, el abandono, la traición, el juicio injusto, los latigazos, la cruz, la muerte. Dice, pues parece todo hermano, ¿verdad? Pero yo confío en el Señor, si eso es lo que me mandó a hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Un verdadero siervo que no pone sus ojos en esta tierra, sino en el Señor. Segunda estrofa. Más vale que le apure, porque si no, no voy a terminar. Ya se pone muy bueno. Segunda estrofa. Voy a leer del versículo 5 al versículo 7. Y ahora dice el Señor. La introducción la hace el siervo, el llamado. Pero le dice, y ahora fíjense lo que dice el Señor. El que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Para hacer que Jacob es una palabra, es el padre de las 12 tribus. Entonces Jacob representa a todo Israel. Para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor, que es fiel, del santo de Israel, que te ha escogido. Aquí en esta segunda estrofa lo que vemos es que el Señor es luz y salvación para las naciones. Su misión es ser luz y salvación para las naciones. El siervo del Señor sabía una cosa que la explicó hermosamente Abelardo la semana pasada. El siervo del Señor sabía una cosa, que su Padre se complacía en él. El Padre 2 veces en el capítulo 42, versículo 1 y versículo 6, Él mismo decía que Él iba a sostener a su siervo y que iba a velar por él durante toda su obra. Así que aquí el siervo mismo lo afirma, dice, honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Entonces esa fe, los fundamentos de la fe es que nosotros tenemos que confiar en el amor y en la fidelidad del que promete. En la definición de fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 6, dice que el que se acerca a Dios es necesario, dice que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí, crea que Él existe, pero dice, y que recompensa a los que le buscan. Si tú no estás confiando que al final Dios va a cumplir su promesa, entonces no estás en fe. Si tú no estás dependiendo de su palabra y confiando en lo que Él dice, entonces tú no puedes llevar a cabo la obra del Señor, vas a desfallecer. Jesús aquí está diciendo, yo sé que Él ha sido mi fortaleza y en Él está mi confianza. Esa era la fe que sostuvo a Cristo ante tanta oposición. Lo sostuvo hasta la muerte. Le dijo creo que fue a Pilato, dice que tú no sabes, o al centurión, ya no me acuerdo quién es, que si yo le pido a mi Padre, ahorita envía 12 legiones de ángeles para rescatarme. O sea, Jesús sabía
que aunque experimentó el silencio de su padre en Getsemaní cuando le pidió 3 veces que pasara de él esa copa, no escuchó fíjate que, no, sí, vamos a pasar, que pases esto, no quiero que sufras, dijo. Aunque no escuchó una respuesta afirmativa de la petición que le hizo 3 veces, él sabía que no lo iba a abandonar. Dice Hebreos capítulo 12, dice, por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y por ello se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este siervo fue llamado a restaurar a Israel. ¿Ok? ¿Se fijaron ahí que dice, por ejemplo, el versículo 6, tú eres mi siervo para restaurar a los que quedaron de Israel? Dice en el versículo 5, me llamó para hacer que Israel vuelva a él, se reúna con él. O sea, Cristo vino primero para llamar a las ovejas perdidas de Israel. Eso dice Mateo 15, ¿verdad? Que él había venido por las ovejas perdidas, las ovejas que se habían alejado. Él vino a llamarlas. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante, hermano. Que nosotros también a veces que vemos todas estas promesas a Israel y decimos, Señor, ¿por qué tanto? Si ya te abandonaron, si fueron infieles. Pero Él es fiel. Y si Él los llamó para que fueran suyos, les mandó a su Hijo. ¿Se acuerdan las parábolas que decía Jesús, verdad? Les mandó un siervo, el rico aquel que había encargado la viña, les mandó a uno, lo mataron. Les mandó a otro, lo mataron. Y haciéndose referencia a los profetas, y le dijo, les voy a mandar a mi Hijo. Y lo mataron también. ¿Por qué lo hizo el Señor? Parecía como si le estuviera rogando de esos que le ruegan a una novia que no quiere saber nada del novio, ¿verdad? O sea, parecía que Dios aquí está insistiendo y insistiendo con un pueblo que no quiere nada con Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él los escogió por medio de Abraham, luego Isaac, luego Jacob, formó una nación, la rescató de Egipto, la llevó a la tierra prometida y le dijo, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Se desvían, se van tras de otros ídolos y dice, pero yo soy fiel y voy a mandar a mi siervo para restaurarlos. Eso revela la fidelidad de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que ver ese patrón repetido en esta profecía y en toda la Biblia, que cuando Dios está anunciando algo, Él es fiel para luego cumplirlo. Y a ellos les dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Eso está en el Antiguo Testamento, se lo estaba diciendo Israel y lo cumple con Jesús. Y en Hebreos vuelve a decir, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, pero ahora le está hablando a la iglesia. Y si envió a Jesús a morir, y a la iglesia le dicen, yo soy tu Dios y no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y dice, y después voy a mandar a Jesús a que venga por ti, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él va a cumplir su pacto. ¿Ok? Entonces, cuando aquí anuncia que el plan del Señor es mucho más grande que solamente Israel, y agrega esta palabrita en el versículo 6, también te haré luz de las naciones. Pone esta palabra también, ¿verdad? Para repetir lo que ya había mencionado en el capítulo 42, ¿verdad? Que Él viene a hacer luz, Él viene a hacer pacto de salvación para el mundo. Y esa salvación abarca hasta los confines de la tierra. Me duele cuando hay gente, aquí hay gente que son de otras partes del país. ¿Verdad? No voy a decir, no los voy a señalar, ¿verdad? No les voy a pedir que se pongan de pie.
Pero los de Juárez nos duele cuando gentes de otras partes del país donde hay árboles se refieren a Juárez así como si fuera los confines de la tierra. Hombre, Juárez, hombre, está allá en las orillas, allá en las fronteras, allá en los desiertos. Ni árboles hay allá, pura tierra. Pero el Dios eterno envió a Jesús y le dijo, quiero que vayas hasta los confines de la tierra. Y a lo mejor Juárez está en el confín de la tierra, ¿ok? Pero aquí, en esta ciudad, me salvó el Señor a mí y alcanzó el Señor a muchos de ustedes. Aquí está profetizado. Aquí lo está anunciando el Señor y ya lo está cumpliendo. Hermanos, veamos qué hermosos son estos tipos de cosas. Dios es un Dios fiel, que a este siervo despreciado por el mundo, aborrecido de la nación. ¿Cuál nación? De Israel. Lo odiaban los judíos. Dice, al siervo de gobernantes. Vean la ironía. Acabamos de leer, ahorita Manny leyó Isaías 9, que decía, aquel que es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, cuya soberanía no tendrá fin. Aquí el mismo Padre está diciendo, siervo de gobernantes, gobernantes que Él mismo ha establecido sobre la tierra, que se burlaron de Él y lo condenaron a la cruz. Pero, ¿qué dice la Escritura y que ahorita leímos en Apocalipsis? Por eso, porque Él estuvo dispuesto a hacer eso, Dios, que es un Dios fiel, le dice en Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El siervo de gobernantes lo van a ver, dice aquí, se van a poner de pie. Y luego esos príncipes se van a postrar. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, el último verso del versículo 7. A causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Cristo está exaltado porque Dios es fiel. Y porque Cristo vino y fue fiel, ahora Él va a ser fiel para exaltarlo sobre toda criatura, todo reinado, todo principado, toda nación. Nada podrá detener la obra de Cristo Jesús. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado cómo tratamos a este Jesús. Si nosotros lo menospreciamos, si nosotros lo despreciamos, porque Él es fiel, eso no se va a quedar así. Fíjate bien, si el nacimiento de Jesucristo prueba la fidelidad de Dios, que lo anunció y dice, y lo voy a cumplir para que sepan quién soy yo, y Cristo nació y demostró que era al resucitar de entre los muertos, quiere decir que si nosotros despreciamos y menospreciamos ese Jesús, un día vamos a estar postrados ahí a sus pies, a fuerzas, humillados por Dios mismo, porque Dios dice, yo soy fiel y le soy fiel a mi hijo. Y porque Él fue fiel, hizo todo lo que dice. Entonces ustedes, ahorita, gobernantes y reyes y príncipes, y todos aquellos que lo hayan despreciado y menospreciado, de rodillas van a estar
a los pies de Jesús. Hermanos, tengamos cuidado cómo tratamos nosotros a este niño hijo de María. Porque Él está respaldado por el Creador del universo, que es fiel. ¿Se fijaron esa frase? Porque el Señor es fiel. La tercera estrofa, vemos que el siervo es la promesa del consuelo eterno. Está un poquito más larga, el versículo 8 hasta el 13 dice así: así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Espero que esas palabras les suenen conocidas. En tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo. Eso lo vimos la semana pasada. Aquí lo está repitiendo el Señor. Para restaurar la tierra y para repartir las heredades asoladas. Para decir a los presos, salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Pero luego aquí le agrega una faceta a este siervo que no habíamos visto. Vimos la semana pasada que era un siervo humilde, que era un siervo manso. Pero miren ahora, a los que están en tinieblas, muéstrense, por los caminos pastarán. En todas las alturas desoladas tendrán sus pastos, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Está describiendo un pastor. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Miren, estos vendrán de lejos, otros del norte y del occidente, y aquellos de la tierra de Sinim. Griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. El Señor escuchó diciendo: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Y el Señor le responde, y le responde diciendo: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Le está diciendo el Padre a su siervo: yo no te he dejado. Si algo hacía Jesús cuando estaba aquí, estar orando, y el Señor está diciendo: yo te estoy respondiendo, te estoy escuchando. Y te estoy ayudando a que se cumpla la obra que yo te encargué. Pero lo hermoso de esto, y les dije ahorita, espero que les suenen esas palabras, porque esas palabras las leímos en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Pero ahora en referencia de nosotros. Ahora está hablando de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, el Señor dice esto, te lo está diciendo a ti. Miren, 2 Corintios 6:1, y como colaboradores con él, es Pablo, el apóstol, el que está hablando, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Y luego le agrega el apóstol Pablo esto: pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Pablo le está diciendo a la iglesia: hey, cuando el Padre le dijo eso a Jesús, que él lo estaba escuchando, que le iba a responder y lo iba a sostener y lo iba a socorrer, dice, ahora esa promesa, esa fidelidad de ese Dios para con su siervo, ahora nosotros somos los beneficiarios de esa fidelidad. Ahora el Señor nos escucha a nosotros y te escucha a ti cuando tú buscas salvación en ese Jesús. Cuando tú clamas a ese Jesús, hay una promesa ahí de que hoy es el día en que tú vas a ser escuchado. Hoy es el tiempo propicio para que tú clames a Dios, para que tú le clames al siervo.
Hermanos, cuando Cristo fue escuchado por el Padre, esa oración, ese clamor de Jesús generó la salvación por gracia para todos los suyos, de tal forma que ahora nosotros somos los escuchados. Ahora es el tiempo propicio para nosotros. Ahora es el día de la gracia y favor del Señor. Hoy es el día de salvación para nosotros. Vean lo hermoso de la obra de Cristo, que Él estaba representándonos no solamente en la cruz, sino en todos los beneficios que estaba logrando para los suyos. Y la fidelidad que Él vivió y que recibió de parte del Padre, si tú estás en Cristo, Dios es fiel para contigo. Aunque nosotros somos infieles, dice la Escritura, Él es fiel. Él va a ser fiel. Y aquí lo demuestra el Señor ampliando la misión del siervo. Amplía el entendimiento que tenemos de qué vino a ser el siervo y lo está llamando a pastorear a su pueblo. Él es el siervo del nuevo pacto de Dios. Y el siervo viene a pastorear a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el siervo a tener compasión de sus escogidos? Él viene a tener compasión de sus escogidos porque eso es su misión encargada por el Padre. Lo envió el Padre a pastorear a sus ovejas. Por eso cuando Él decía, yo vengo a buscar las ovejas perdidas de Israel, y luego en Juan dice, tengo unas ovejas, pero también tengo otras. Y en esas otras ovejas de ese otro redil estamos nosotros. Y estaba Jesús pensando en nosotros. Él viene como pastor a guiar a su pueblo por esos caminos buenos donde hay alimento, donde hay frescura de aguas refrescantes, donde Él viene a protegerlas de las inclemencias de la vida. Él viene a guiarnos por caminos, ¿verdad? Buenos, porque el mismo Dios está allanando las calzadas, levantando caminos y bajando montes para juntar a su pueblo de todos los confines de la tierra. Si alguien alguna vez vuelve a decir, no, es que Juárez está bien feo. Pues sí, pero sabes que en el cielo va a haber una delegación de Juárez y bien grande. ¿Ok? Porque dice que los va a juntar, dice, desde todos los confines de tierra hasta la tierra de Sinim. Sinim representa los extremos, era un territorio que los judíos pues, no viajaban tan lejos, ¿verdad? Pero decían, hasta donde se acabe el mundo. Ellos describían así a China, como que China está en el límite, en la frontera, en donde se termina el mundo, así allá. Hasta allá. O sea que también aquí está profetizado que también va a haber una delegación bastante grandota de los chinos. Gracias a Dios. Por eso es que Él está llamando a su creación a gritos de júbilo y gozo, porque Él ha consolado a su pueblo, enviando a su siervo. Y ese es el consuelo que estuvimos hablando en 2 Corintios, el consuelo del Evangelio a los angustiados, a los perdidos, a los que estaban en tinieblas, a los que estaban en prisiones, a los que no veían. Viene el consuelo del siervo, del Salvador, diciendo, pero yo vengo aquí a anunciarte que yo fui enviado como el Paracletos de Dios para llamarte, para salvarte, para tomar tu lugar y para darte todo lo que es mío. Ese es el consuelo. Con el que el Creador quiere consolarnos. El consuelo de Jesús, el consuelo de la esperanza de la vida eterna, el consuelo de la esperanza y de la realidad de su Espíritu en nosotros, el consuelo de nuestra adopción como hijos de Dios, el consuelo de la seguridad del perdón de nuestros pecados y el haber sido hechos justos delante de Dios, y el consuelo de la esperanza de nuestra
Herencia eterna en gloria con Cristo cara a cara para siempre. Ese es nuestro consuelo. La cosa, hermanos, y quiero terminar con esto, ¿verdad? ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Significa lo que insistió Abelardo la semana pasada, hermanos. La pregunta es que si lo crees o no lo crees. Y si vives en base a esto o no. Si estás viviendo confiando en que esto ya se cumplió en Cristo Jesús y lo que estamos esperando nomás es su pleno cumplimiento. Y si tú no crees que ese es el tema y esa es la aplicación que debe tener este canto, vean cómo empieza el versículo 14 de este mismo Isaías 49. Empieza con un pero. Dios está llamando a las naciones, prorrumpan en gritos, prorrumpan en júbilo, ¿verdad? Griten, cielos, regocíjate tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Y lo dice, pero Sión, o sea, Israel dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. No basta con que Dios anuncie estas cosas si luego nosotros no las creemos. Israel respondió con incredulidad, diciendo, no, Dios a nosotros nos tiene abandonados. O sea, no puedes tú decir que crees en la realidad de la encarnación de Cristo Jesús y llegar a pensar y decir es que Dios a mí no me escucha y Dios me ha abandonado. Sin embargo, eso hacemos frecuentemente. Y decimos que el Señor no, o sea, yo estoy perdido, o sea, estoy igual que antes, no hay cambio en mi vida y Dios a mí no me escucha. Pastor, óreme usted porque yo, se me hace que a usted sí lo oyen, a mí no. Y todas estas palabras podemos nosotros creerlas intelectualmente, afirmarlas intelectualmente, pero vivir como si estas verdades no fueran realidad. Entonces el resto del capítulo el Señor se la pasa afirmándole a su pueblo. A ver, ¿puede una mamá abandonar a sus hijos? Dice, claro que no. ¿Puede olvidarse de sus hijos? Dice, yo te tengo grabada. A Israel dice, en las palmas de mi mano. Y para nosotros eso significa, ponte a pensar, ¿tú crees que a Jesús, que tiene sus manos perforadas, tú crees que a Él se le va a olvidar por quién murió viendo sus manos? El libro de Zacarías dice, y lo van a ver al que perforaron. Cuando venga el Señor, nosotros le vamos a ver sus heridas. Está grabado ahí, en las manos de Jesús, nuestras vidas. Dice, yo voy a levantar mis manos, dice el versículo 22, voy a levantar mi mano hacia las naciones y hacia los pueblos, dice, para que traigan a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas. O sea, la promesa que el Señor va a recoger a su pueblo, va a salvar a sus escogidos, los va a salvar y va a tener ese pueblo que Él anhela tener. Esa es la historia de la Biblia. Dios creando y formando su pueblo, el pueblo con el que va a vivir por toda la eternidad. Y vean ustedes, ahí al final, no sé si lo puedan poner aquí arriba, el versículo 23. Hace las promesas, dice los reyes van a ser tus tutores, tus princesas, tus nodrizas, te van a rendir homenaje,
el polvo de tus pies lamerán. Pero luego, vean ustedes esta última parte, el último verso del versículo 23. Dice, y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Esta profecía se nos ha dado, hermanos, para que sepamos que Él es el Señor y que si tú confías y esperas hasta el día de tu muerte, confiando, yo sé que el Señor será mi fortaleza y en Él está mi recompensa. Dice, no te vas a avergonzar los que esperan, no se van a avergonzar los que esperan en mí. Y al final del 26 como que lo refrenda de una manera así como diciendo, ¿tú crees que alguien va a poder resistirme y alguien va a poderte atrapar de tal forma que no te pueda yo tomar de su mano? Y dice la última parte del 26, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Esto, hermanos, nos fue anunciado para que sepamos quién es el Señor, para que confiemos en Él, para que sepamos que Él es fiel y poderoso y es nuestro Señor, es nuestro Salvador, está en sus manos, depende de Él y de su poder y de su misión. Jesús no se va a rendir. Jesús no va a volver con su Padre y decir, Señor, fui a salvar a unos tipos ahí en Juárez, no pude. Estaban demasiado agarrados del pecado, no pude hacer nada, el diablo ahí gobierna. Él es fiel. Y dice, yo quiero que ustedes sepan, yo soy su Salvador. Y yo soy el poderoso. Y yo lo voy a hacer. ¿Okay? Quiero que sepan que el que confía en mí, el que espera en mí, no va a ser avergonzado. Esa es nuestra aplicación. Y eso es lo que tú te tienes que preguntar. Eso es lo que tú tienes que evaluar. Si tú realmente estás creyendo y confiando en ese Dios. O si tienes una religión. O si tienes una costumbre. Voy a la iglesia y me gustan los cantos. Y yo, pues tú sabes, soy cristiano y no fumo y no bebo y no bailo y no veo el cine y no. ¿Y ese es tu cristianismo? No. Mi cristianismo es que yo estoy agarrado de ese Señor y digo, Señor, yo no me suelto porque mi esperanza está en ti. Tú me salvarás, Señor, y yo no me suelto. Yo dependo de ti, Señor, totalmente. Y por eso es que cantamos. Y por eso es que vamos a terminar y vamos a estar haciendo lo que dice aquí el versículo, que fue el 13. Me tengo que poner los lentes porque yo no veo. El 13, griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Y yo no quiero que al haberme escuchado, luego como que quiera responder, como diciendo, sí, yo quiero, como por esfuerzo de voluntad, sí, yo confío en ti, Señor. Si realmente no estás confiando en Él, mejor confiésale al Señor. Mejor dile lo que está realmente en tu corazón. Dile si estás batallando en confiar en Él. Porque esta palabra se nos da precisamente para que nuestra fe sea firme. Y tal vez el día de hoy esa afirmación sea solamente el decir, mira, tal vez has estado pasando por tiempos difíciles, por tiempos desconcertantes, por tiempos donde estás angustiado, estás cansada, estás preocupada, estás diciendo, es que hay muchas cosas en mi vida ahorita. Yo ya no sé ni qué creer. Mejor díselo a Él. Y que sea Él el que hable a tu vida esas palabras.
yo soy tu Señor y yo soy tu Salvador. Y estas cosas te las he dicho para que tú creas que yo las voy a hacer. Porque Él es fiel y capaz y poderoso y te lo está demostrando al haber enviado a Jesús.